Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a las actividades organizadas por el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala. El día de hoy para nosotros, como todos los sábados, es un honor contar con su presencia y el día de hoy tenemos a una invitada especial, ella es la licenciada Vianney Soto, que nos compartirá una masterclass sobre la pedofilia, las pederastas y el grooming. Para nosotros, licenciada, es un gusto tenerla esta tarde. Bienvenida. Y antes de que ella pueda iniciar su presentación, quisiera darles algunas recomendaciones. Que quienes quisieran intervenir pueden levantar la mano o dejar su mensaje en la bandeja de mensajes. Asimismo, también en el momento en que la licenciada solicite o alguna opinión o alguna intervención de ustedes, con mucho gusto pueden abrir el micrófono abiertamente para poder compartir. Asimismo, al final de la reunión, después de la despedida, enviaré el link para la asistencia y para que puedan adquirir el diploma gratuito justo al terminar. Entonces, el tiempo con usted, licenciada, bienvenida y es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Buenas noches, hola. Para mí es todo un placer compartirles estos conocimientos pues el día de hoy en el que sé que todos vamos a aprender un poco. Pues, como bien ha dicho, si en algún momento les surge alguna duda, pueden simplemente levantar la mano para que se le dé la oportunidad. No importa el momento, yo estoy para responder todas sus preguntas. Si lo recomendable es que la hagan en el momento justo y antes de poder continuar a otro tema. Es un tema que vamos a desmenuzar por completo, es un tema que vamos a comprender a totalidad qué sucede, qué pasa, diferencias en estos casos. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta masterclass el día de hoy. Y bien, tenemos lo que sería la pedofilia, la pederastía y el grooming. Bien, entonces son términos que a pesar de que, vamos a dejarle aquí un momentito, son términos que a pesar de que, digamos que de cierta manera algunos asumen que todo el mundo debería de conocer las diferencias, pero de hecho en en los medios de comunicación, esto no es realmente lo que se ve. Dígase, porque todavía a pesar de que hay diferencias en estos términos, a la hora de un caso de que acontece una de estas agresiones, pues se malinterpreta y no se utilizan los términos correctos. Pues lo que se busca es que a partir de hoy cada uno de nosotros pueda utilizar estos tipos de términos y con esto psicoeducar a las personas. Entonces vamos a dar inicio. ¿Qué sería la pedofilia? La pedofilia se define como la parafilia, que consiste en la excitación sexual o el placer derivado de fantasías o actividades sexuales con menores de edad. Ahora bien, la pedofilia se deriva simplemente a lo que es actividad, o sea, actividad psicológica, mental. Yo estoy tocando a un niño. No me hace pedófilo el yo tener abuso, cometer una... Hola. Mire, a tiempo venimos de... No sería en este caso, por ejemplo, yo tener un contacto sexual con un menor. Simplemente voy a fantasear con esto, voy a soñar con esto, me puedo tocar con esto, o sea, puedo tener masturbaciones con esto. Se considera una preferencia sexual. Ahora, ¿qué sucede? Este tipo de excitaciones vienen casi siempre derivadas desde la adolescencia. Ya a partir de lo que se empiezan a fijar las preferencias sexuales, que en este caso viene dado desde la adolescencia de una persona, pues ya desde aquí una persona puede tener indicadores, tanto para sí misma como para otros, de si tiene o no este tipo de preferencias sexuales. Hay personas, hay autores, hay científicos en las que dicen que este tipo de deseos
viene derivado a que son cruces de cables en el cerebro. Otros indican que simplemente se trata de actividades a lo largo de su edad, mayormente que fueron fijadas en la adolescencia y fueron mal interpretadas, en la que la persona puede haber tenido una experiencia de algún tipo y haya asociado a que eso fue positivo. Dígase, aquí entramos en lo que sería el condicionamiento operante. Va a tener un reforzador positivo y en otra futura experiencia similar, o si la busca, se la va a encontrar quizás nuevamente agradable, y aquí entonces se empieza a fijar a lo largo de su vida. Tenemos, por ejemplo, la etiología. Esto ha sido estudiado desde muchísimas décadas atrás. Tenemos la primera vez en la que se pudo hablar de esto fue en el 1890, en la que un psiquiatra alemán indicó lo que son las parafilias. Ahí planteó muchos temas sexuales, dentro de esta la pedofilia, en la que dice que eran modelos psicopatológicos relacionados con preferencias sexuales. Y a partir de entonces, de este libro, que se los muestro en pantalla, surgieron muchos estudios más con índole a psicopatías, a temas sexuales en general. Tenemos otro autor, Monzón, define la pedofilia desde el pensamiento psicoanalítico como una perversión, un tipo de desviación sexual en el cual los impulsos se dirigen parcial o exclusivamente hacia niños y púberes. En este caso les señalizo en las imágenes, tenemos fue un caso de un pedófilo, o sea, voy a utilizar el término como tal porque no se ha determinado que llegó a abusar de menores, no traspasó la línea. Simplemente se le incautó más de 100,000 archivos visuales, dígase fotos, videos de pornografía infantil, y la casa estaba toda llena de lo que eran objetos como ven, por ejemplo, con señalizaciones de ser niños, y en su mayoría todos, como pueden ver, pequeños, bebés, 1 año, 2 años. Muchos pedófilos definen las edades en las que les atrae más un niño. Pueden decir que quizás se ven atraídos más por un adolescente, puede ser atraído más por un bebé. Y es un poquito amplio en este caso, porque muchos reconocen que esto social y moralmente, en algunas, o sea, por costumbre, son mal vistos, por lo cual se sienten culpables. Casi siempre, en su mayoría, estos, aunque no busquen ayuda, son conscientes de lo que hacen, o estos deseos, estos impulsos sexuales que tienen, no les gusta, saben que no van a ser bien vistos, se sienten mal consigo mismos, y eso le puede traer otras consecuencias psicológicas en los que van a tener problemas de aislamiento para relacionarse socialmente, pueden tener inclusive problemas en su trabajo, en lo que eso le va, por ejemplo, un docente, digamos, casi siempre ese tipo de personas busca trabajar cerca de niños. Entonces, puede trabajar en una escuela, puede trabajar inclusive en centros educativos de diferentes índoles, en guarderías, dígase también, y puede que no lo lleguen a tocar nunca, pero se van a sentir atraídos hacia ellos. Según el DSM, define, por ejemplo, la pedofilia dentro de las parafilias. Para caracterizarse una persona o para definirse ya a nivel psicológico, ya previamente evaluado, que es se considera una persona pedófila, pues debe de cumplir ciertos criterios. Estos criterios debe tener al menos un periodo de 6 meses fantaseando o deseando este tipo de actividades con menores. Va a fantasear con todo eso, mínimo este tiempo. Y algo sumamente importante, dice que la persona debe tener al menos 16 años de edad. Si a los 16 años de edad
este adolescente indica que ha tenido todo este tiempo, a pesar de considerarse un adolescente, pues puede ser considerado como tal. Pero si ya inclusive el menor puede tener 15 años, no se puede catalogar como tal lo que sería un diagnóstico clínico. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es algo súper interesante. Tenemos a perfil los tipos de pedófilos. Tenemos los primarios, tenemos los secundarios, y los exclusivos y los no exclusivos. Hay personas que ellos pueden estar casados, integrados socialmente a una sociedad, pueden tener trabajos estables, pueden llevar inclusive vidas relativamente normales, pero siempre se van a sentir atraídos hacia este tipo de personas. Son conscientes de su situación, como ya les había dicho, algunos inclusive pueden llegarse a sentirse mal consigo mismos, pero tenemos otro tipo en el que nunca van a sentir vergüenza, no van a sentir culpa. Vamos a pasar aquí, por ejemplo, a los primarios. Los primarios es a la que está, son fantasías que están muy arraigadas a la persona. Tenemos los secundarios, son personas que quizás sienten este tipo de impulsos, o bien porque tienen otro, está condicionado por otro trastorno mental, o lo hace cuando tiene estados de alguna, por ejemplo, por alcoholismo o por alguna, utiliza alguna sustancia o por alguna, por ejemplo, demencia. Tenemos los exclusivos. Los exclusivos son únicamente lo que a lo largo de toda su vida se van a sentir atraídos por menores. No se van a cansar, no van a ser ciertamente integrados al 100% en la sociedad, porque esto le va a impedir desarrollarse en sus actividades diarias. Tenemos, por ejemplo, los no exclusivos, que estos son, pueden llegar a tener, a casarse, estos son los que pueden llegar a casarse, estar totalmente integrados a sociedades, pueden pertenecer inclusive a clubes, a organizaciones, tanto puede ser de diferentes índoles, y nadie nunca va a sospechar que esta persona se sienta atraído por un menor. Entonces, en el que inclusive le van a confiar el cuidado de algunos menores, porque esta persona nunca va a dar indicios, ya que son personas que al ser conscientes de su condición van a cuidar. Entonces, por esto, aunque la pedofilia no es penalizada, porque no se puede penalizar a una persona por sus deseos, no se puede penalizar a una persona por las fantasías que pueda tener, pero sí es cierto que se puede, o sea, se van a tomar medidas en cuanto a esta persona, por lo que cuidan mucho de que esto no se note. Ahora bien, muchas preguntas, quizás de las que más nos podemos hacer. ¿Qué piensa un pedófilo? ¿Qué hay en esas cabezas? ¿Cómo una persona puede llegar a sentirse atraído por una persona? No son conscientes que le están haciendo un daño a ese niño. ¿Cómo un adulto, en este caso, sabe que quizás el miembro viril, por ejemplo, de los hombres, no va a entrar quizás en la cavidad íntima de una menor de edad? Entonces, aquí vienen muchas cuestionantes, y a partir de entonces comienzan lo que son los estudios para determinar por qué ciertas personas se sienten atraídas hacia los menores. Esto se debe a distorsiones cognitivas, es en lo que han coincidido varios estudios. Por ejemplo, ellos dicen, las caricias sexuales no son realmente sexo y por ello no se está haciendo ningún mal. Es decir, que si quizás yo llego a tocar o yo llego a fantasear o yo le llego a decir inclusive a un menor que se toque, yo no le estoy infligiendo ningún daño. Son distorsiones cognitivas que ellos mismos se van creando para justificar. Entonces, estos son los que no sienten culpa, no sienten vergüenza de su condición. Tenemos a los demás, otros pueden pensar que los contactos sexuales son una muestra de cariño, en la que puede decir que yo le estoy mostrando mi amor,
o el niño me está demostrando mi amor, eso va a afianzar la relación con este menor. También tenemos algunos que piensan que la falta de resistencia física significa que el niño desea el contacto sexual, o que inclusive si el menor no lo refiere a que está teniendo comentarios de índole sexuales, el que éste no lo diga, aunque yo no se lo solicite, significa que el menor lo quiere. Esto es otra distorsión cognitiva muy importante. Entonces, una de las más importantes dice, si no hay violencia, el menor no va a desarrollar trastornos, porque quizás yo se lo estoy solicitando voluntariamente o el menor se dio por sí solo, por diferentes factores. El menor no es consciente de lo que está sucediendo, el menor ha sido manipulado, el menor ha sido inclusive, puede ser sugestionado y debido a la inocencia puede ser engañado. Entonces, si yo no estoy ejerciendo violencia, no se va a sentir traumado, por lo que no va a desarrollar nunca después del abuso ningún tipo de trastorno. Este tipo de distorsiones suceden a lo largo y no se va a cambiar. O sea, la persona no va a cambiar este tipo de pensamientos si no se trabaja a nivel terapéutico. ¿Cuáles son las posibles causas? Puede tener problemas de relación, pueden ser personas que son retraídas socialmente, no saben manejarse a nivel social, pueden quizá tener timidez o haber tenido situaciones, dígase, acontecimientos traumáticos que le hayan impedido continuar socializándose, dígase, puede haber padecido bullying o por alguna discapacidad inclusive física que le lleva a tener problemas de socialización. Entonces, esta persona va a tener lo que es la dificultad para conseguir la intimidad con una persona. Entonces, un adulto quizás va a ser más difícil yo poder llegar a intimar o a poder acceder emocionalmente con esa persona, a poder conectar. Pero un niño es más fácil, es más sencillo debido a su tipo al nivel cognitivo que pueda tener. Entonces, me resulta más sencillo acceder a los menores que acceder a un adulto. Entonces, esto puede arraigar más en la persona, afianzar más la preferencia que va a desarrollar o va a continuar desarrollándolo a lo largo de su vida, porque ya se va a aislar, pues siempre va a tender por esta parte. Tenemos también lo que son experiencias de abuso y maltrato en la infancia. En ocasiones, algunos autores refieren de que estos van a intentar imitar la conducta de las personas que le agredieron. No sé si inclusive ustedes, claro que a lo mejor algunos han podido ver casos de que una persona puede convertirse en abusador sexual porque fue abusado. Claro está, no todas las víctimas que fueron abusadas o tocadas o con experiencias sexuales a edades indebidas llegan a ser agresores. Casi siempre se quedan en víctima. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que estas distorsiones cognitivas, y dependiendo si es una persona que quizás nunca habló sobre el abuso, se quedó todo esto trabajando a nivel cognitivo y emocional, pues van a intentar imitar este tipo de conductas previas que tuvieron esa experiencia. Puede deberse también a desarrollo de un impulso sexual desviado, dígase, por ejemplo, como le había mencionado, a que se afianzan debido a algún tipo de experiencias. Hasta, por ejemplo, yo puedo haber, o un menor puede haber visto a sus padres teniendo relaciones sexuales, o vio relaciones sexuales, o puede ser un contenido visual. Lo va a querer quizás practicar con otro menor, con alguien de su misma edad, porque con un adulto no lo va a hacer, o sea, no le va a ir a solicitar. Entonces, lo practica con una persona de su misma edad. Y aquí empiezan a afianzarse estas distorsiones. Y a medida de que va creciendo, pues estos pensamientos se van creando hasta que la persona ya puede llegar a caer en lo que sería este tipo de parafilias. Tenemos también, por ejemplo, que pueden deberse a la presencia de problemas o trastornos cognitivos.
aquí sigue presentándose lo que son las interpretaciones erróneas y distorsionadas del comportamiento de niños. Puede deberse, por ejemplo, también a creencias, puede ser culturalmente. Por ejemplo, para el siglo XVIII se creía que las enfermedades de transmisión sexual podían ser curadas si se llegaba a tener relaciones con un menor de edad. Eso es sumamente grave, porque estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Culturalmente, para esa época estaba prácticamente bien visto, no de manera aceptada como tal, pero sí era un secreto a voces en la que si yo podía, por ejemplo, adquirir gonorrea, dígase, si yo tenía la creencia de que tener esta experiencia sexual con una persona menor de edad debido a que no había tenido contacto sexual con otra persona más, eso iba a curarme. Y a partir de entonces fueron múltiples los abusos que se dieron a nivel, esto se practica en lo que fue en Europa y hacia tanto así que para la década, dígase, perdón, para los 1800, en el continente asiático se llegó cuando empezó el SIDA, más bien, o sea, exactamente cuando empezó el SIDA, en el continente asiático se creía que yo me iba a curar si tenía relaciones sexuales con un menor. Entonces yo estaba, o sea, ahí fue entonces donde se agravó aún más lo que fue esta enfermedad, porque estaban traspasando estas enfermedades a niños, que era más grave todavía. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Si la tienen antes de avanzar, pues la pueden ir haciendo, tanto levantando la mano como colocándola en el chat. Otro tipo de causas que tenemos pueden ser también la adicción es una adicción sin sustancias. Dígase, la pornografía en sí se ha catalogado por múltiples expertos en que es adictiva. Lo mismo sucede con la pornografía infantil. Resulta adictiva para algunas personas. Algunos inclusive refieren que llegaron a eso por curiosidad y que llegaron a ver inclusive mucho contenido audiovisual para ver qué era. Entonces, resulta que tuvo quizás una experiencia agradable y vuelve a ver otro y otro y otro y sucede lo mismo, tanto con contenido para adultos como contenido para menores. Los casos, en estos casos de pornografía es sumamente grave, en los casos de pedofilia, porque son personas que al no considerarse en su mayoría personas que no son enfermos, como se ha catalogado, no son personas que tienen un trastorno. Ellos mismos se consideran que son personas totalmente sanas, entonces crean asociaciones. Esas asociaciones de ellos mismos, aquí se crean las redes de pedofilia, entonces donde se envía múltiples contenidos, se trafica, o sea, inclusive también se puede llegar a vender el tipo de contenido y es lo que hace que una persona quizás o llegue a ser productor de una o pueda intentar conseguir material para venderlo, comercializarlo o para su uso propio. Entonces, ellos mismos pueden llegar a crear este tipo de asociaciones virtuales, muchas veces a la luz, o sea, se han creado páginas en Facebook, en diferentes Telegram, para ellos mismos darse apoyo, qué hacer, cómo no hacerlo, de qué manera deben sentirse. O sea, son grupos terapéuticos, por así decirlo, en el que ellos mismos se promueven, en que no está mal. Hay otros grupos que sí se ha visto, o sea, se tienen ahí... hay documentos periodísticos sobre estos, de grupos que también han estado en contra, o sea, que es a lo que algunos que le mencioné al principio. Hay otro grupo de estos que sabe que eso está mal,
pero aún así psicológicamente se sienten atraídos hacia los niños, pero saben que está mal. Entonces lo que hacen es que igual se crean asociaciones y se dan apoyos entre ellos. Mira, yo me siento atraída igual, pero esto está mal. De la manera en la que yo lo evito, de tal manera. Porque ellos mismos, al saber que está mal, en ocasiones les da vergüenza, no buscan ayuda, pero buscan ayuda con sus iguales. Aquí, por ejemplo, bueno, hay un error en una imagen, no sé por qué se quedó que no iba la de arriba. La conciencia. Dice que intentan no maltratar a los niños. Bien, porque no sienten impulsos sádicos o la atracción que sienten por ellos, ya que como les digo, algunos lo que refieren es que sienten amor hacia esos niños. O sea, no intentan hacerles daño, sino sienten amor por ellos. Entonces, no sienten el deseo de realizarle un daño físico. Y estos pueden hablar con alguien y con su misma red de apoyo, pueden crear red, buscar red, y para no ser descubiertos. Y entonces, porque saben, como le estaba diciendo, porque saben que si lo hacen harían un daño. Entonces, antes de continuar a lo que es vamos a partir de aquí a hablar lo que es la pederastía. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría quizás saber si han entendido la parte bien de la pedofilia. ¿Nadie? En el chat están dejando algunos mensajes, pero Juan Manuel tiene levantada la mano. Mucho gusto puede participar. Licenciada, muy buenas tardes o buenas noches. Solo una pregunta. Por ejemplo, así como la masturbación constante por una persona, puede ser parte de la pedofilia. Si está viendo contenido o está pensando en un menor, sí, puede considerarse pedofilia. Aquí es donde vienen o sea, el término en sí, el considerarse una persona como también, va a fantasear, puede tocarse pensando en un menor. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muy amable, gracias. ¿Hay otra persona con la mano levantada? José Luis. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su cátedra. Felicidades, excelente y muy interesante. Maestra, yo tengo esta pregunta. Esto es una desviación adquirida, ¿no? Solo quisiera yo confirmar eso. Nadie nace pedófilo, ¿no? O sea, esto lamentablemente se adquiere con motivos de una experiencia o alguna situación que haya tenido la persona. Esa es mi primera pregunta, tener la confirmación de que esto no es que se nazca con esta desviación. Y la otra pregunta ¿es reversible y es curable esta circunstancia, esta preferencia por los niños? Esa sería mi pregunta, maestras. Muchas gracias, muy amable. Sí, claro. Para responderte la primera, o sea, como había comentado, puede deberse, no siempre se nacen, pueden ser adquiridas mediante, como había indicado, a experiencias previas. Puede ser que haya visto una persona, pueda haya visto contenido y por curiosidad lo quiera practicar. Entonces, ¿qué sucede? Lo va a practicar con un igual. Y aquí se afianzan este tipo de experiencias en lo que va a querer, si le gustó, va a querer practicarlo nuevamente, y aquí entonces es donde viene que se afianzan de forma positiva, se refuerzan de forma positiva este tipo de conductas. Hay otros autores que indican que hay niños que han referido abiertamente
cuando se sienten mal le dicen a sus madres que se sienten atraídos porque a veces lo ven llorando y dicen, ¿por qué te sientes mal? ¿Qué sucede? Y ahí cuando hablan, ellos dicen, es que me gusta tal niño. Entonces, aquí o sea, hay personas que desde pequeños se ha visto que han tenido este tipo de preferencias. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se han evaluado, se ha visto que algunos ha sido más por experiencias que haber nacido. Ahora bien, hay conductas, o sea, hay factores cerebrales en las que una persona puede verse quizás determinada a tener cierto tipo de comportamientos, pero ya esto se evalúa y es una muy baja minoría, o sea, es una muy baja proporción de personas que debido quizás a un factor cerebral tengan este tipo de preferencias. Es posible, respondiendo a tu pregunta brevemente, es posible, pero son muy bajas las probabilidades. Es más por las experiencias adquiridas a lo largo de su niñez y adolescencia. Creo que hay alguien más con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Maestra, tengo una duda. Bueno, usted dijo que la pedofilia, pues, es una actividad constante, por así decirlo, ¿no? Es una actividad en la que una persona ejerce de manera constante, pero que se siente atraída por los menores de edad. Eso es una definición de manera general. Mi pregunta es, por ejemplo, yo que soy una persona de 23 años o 20 a 23 años, pero resulta que me llama la atención un niño de 15 años, ¿me podría yo considerar pedófila? O sea, si yo ya anduve con él, si ya llegamos un poquito al más allá, como ejemplo. Entonces, yo me consideraría como una persona pedófila, aunque solamente lo hice una vez. Mira, súper interesante tu pregunta, me encantó. Como había indicado, según el DSM, no se puede considerar una persona pedófila como tal si no tiene menos, o sea, si debe tener mínimo 16 años. Ahora, ¿qué sucede? Tú refieres que tienes 23 y el otro tiene 16, perdón. Y lo hiciste solamente una vez. Según el DSM, este tipo de pensamientos, aunque lo hayas practicado una sola vez, pero si tuviste por al menos 6 meses mínimo, haber fantaseado con experiencias sexuales con este menor, sí, podría llegarse a considerar. Pero esto, dado que fue solamente una vez, requeriría una evaluación psicológica para determinar si realmente fue un evento aislado por determinada persona debido a algunas conductas o determinadas dinámicas que se dieron en esa relación. Pero habría ya ahí que, si te sientes atraída nuevamente hacia este tipo de menores, pues ahí sí se requiere una evaluación clínica para ver si es que estás atraída y te podrían catalogar como tal, si estás en un trastorno parafílico. Pero si fue un evento aislado, no. Ah, bueno, porque en ese aspecto le digo, bueno, o sea, de haber fantaseado ese y el otro, pero también llegar al punto de tener relaciones sexuales con ese menor de edad. Entonces, no sé. Sí se refiere a nivel de las agresiones sexuales, que se considera abuso o inclusive puedes llegar a ser una persona pedófila si tienes más de 5 años que el menor. Por ejemplo, si yo tengo 16 años y me veo atraída, o tengo 15, o 16, cualquiera de los dos, y me veo atraída por un menor de 12 años, la diferencia ser 3 o 2 años, no me puedo catalogar como tal. O sea, clínicamente no se puede catalogar, debe ser 5 años o más. Ahí sí se puede catalogar, depende de la edad, o abuso sexual, o agresión sexual, o depende el nivel de atracción y la frecuencia, si cabes dentro de
de este criterio, pero deben haber muchos más criterios que deben cumplirse, por lo que requiere una evaluación clínica. ¿Te respondió tu pregunta? Sí, profa, muchísimas gracias. A la hora. Diana Hernández tiene levantada la mano. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Diani, por tomarse el tiempo de ilustrarnos acá con temas que realmente son muy importantes. Tengo una consulta. ¿Toda persona que violenta a la niñez sexualmente se puede considerar pedófila? Lo menciono por estos tintes psicosociales, ¿no? Donde se analiza el contexto posibilitador, o si son temas más de sometimiento y de poder, y no necesariamente porque cumple con los aspectos clínicos del DCM. Gracias, Vianney. A la orden. Bien, a ver si respondo tu pregunta, a ver si la comprendí bien. Hay un tipo de diferencia en lo que es la pederastía y la agresión sexual y en lo que es la pedofilia. El pedófilo casi siempre no llega a agredir al menor. De hecho, para ser pedófilo refiere que nunca vas a tocar al menor. Aquí entonces entra la parte, como estaba comentando la compañera anterior, de que sí sería pedófila. Más bien aquí habría que ver si se tuvo relaciones, entraría dentro de la pederastía, pero si son eventos aislados, como lo digo, habría que evaluar clínicamente. Pero por la parte de las agresiones, ya entra en otro tipo de marcos, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso quiero responder las preguntas ahora antes de continuar el siguiente tema. Pero lo vamos a ver ahora. Bien. Se va a responder más a fondo, más desmenuzado tu pregunta. Ok, gracias. El doctor Muhammad tiene levantada la mano. Sería la última persona. Si seguimos con la presentación, por favor. Buenas noches, excelente exposición. Bueno, aquí hay un problema de interpretación científica sobre el comportamiento de los seres humanos. Hay jovencitos, hay jovencitas menores de edad, mayores de 12 años, menores de 18 años, que desarrollan una sexualidad muy activa a temprana edad. El estudio de William Master y Virginia Johnson, que son unos sexólogos muy famosos en Estados Unidos, definieron que esa sexualidad, cuando está consentida, inclusive apoyada por los padres de las dos partes, es decir, del chico y de la chica, que pueden ser menores de edad, es decir, pero mayores de 12 años, no representan ningún problema ni deben de ser sancionados. Porque se está dando un fenómeno en América Latina y yo ahorita vivo en un país donde está penado esa conducta. Ya sea, ahorita hace poco llevamos un caso donde la menor se enamoró del vecino, la menor tiene 15 años y el vecinito tiene 22. Entonces, la chica salió embarazada y el hospital donde nació la bebé informó a la fiscalía y lo han metido preso. Nosotros yo participé como perito y le ilustré al juez que la conducta que ellos presentaban era primero propio de la cultura de la mayoría de países de América Latina, que buscan la reproducción, la sobrevivencia con personas. Los padres favorecen o promocionan a sus hijas para que a temprana edad vayan buscando una pareja. Y pues los chicos de manera libre, sin ningún conflicto o amenaza o perversión, pues mantuvieron durante años las relaciones sexuales. Normalmente a estos casos acá se les condenan a 20 años o más. Pero yo le decía a la jueza, ahí sería un error, porque lo que están haciendo es
de alguna manera reprimir la conducta que es normal desde el punto de vista de la psiquiatría sexual. El caso, por ejemplo, de William Master y Virginia Johnson, que han publicado una serie de artículos y se consideran unas exposiciones muy eruditas en la materia, permiten ver que es normal esa conducta. El problema es que cada sociedad ha venido creando una serie de normas morales y estas normas morales influyen en las normas jurídicas de los países. Y entonces, a muchos casos no deberían de ser privados de libertad. Más bien quedarían como estupro, como otro tipo de tipificación y no de una cuestión bien grave, porque si es el caso de esto, ahí lo que está haciendo es dañar tanto el desarrollo sexual del muchacho que está preso como de la chica que se ha sentido muy mal porque terminó abandonada. Inclusive ellos no denunciaron al menor. ¿Cómo se llama? Al supuesto agresor. Y algunos países como Holanda inclusive han creado varias iniciativas en el aspecto de que se despenalice el delito de pederestería. Inclusive el 25 de abril hay como 15 organizaciones de derechos gay o feminista que han presentado varias nociones a la Asamblea Legislativa, al Senado holandés, para que eso se haga, se anule ese tipo de delitos. No en el caso cuando el abusador, bajo amenaza, bajo engaños, bajo maltrato, actúa en contra de los menores. Entonces, bueno, esa es una opinión propia de ese país y que ahorita tiene un fuerte debate en ese aspecto. Por eso habría que tener una interpretación de cada uno de los casos para no cometer, ¿cómo se llama?, algunos errores contra el ser humano. El caso, por ejemplo, más palpable y que involucra la moral, la religión, es el caso de los abusadores que son sacerdotes católicos y de los que son pastores de iglesias evangélicas que durante sus primeros años de adolescencia se reprimieron sus deseos sexuales porque su iglesia, su congregación les decía que el celibato les iba a permitir ser, por ejemplo, más santos, más acercados a Dios. Pero cuando estos jóvenes crecen, llegan a la adultez, especialmente 60 años o más, vuelven a tener una regresión de carácter sexual y empiezan a buscar satisfacerse a través de menores. Y por eso notará las estadísticas bien altas de condena o de señalamientos contra religiosos. Ahí es donde entra las explicaciones que da los sexólogos William Master y Virginia Johnson. Esa es la opinión que yo tengo sobre esos conceptos que manejan estos especialistas. Gracias. Sí. En su intervención voy a aclarar algunos puntos de los que ha sido muy bueno. El tema con Holanda ha sido un país que ciertamente o sea, es el país con más personas que ha creado asociaciones de forma abierta fomentando la pedofilia. ¿Qué dice este tipo de asociaciones? Ellos defienden en que la pedofilia no es una enfermedad en el que no se está, que se legalice. ¿Y qué sucede con la legalización de esto? Si eventualmente legalizamos lo que es la pedofilia, hay que legalizar la pederastía. Entonces, yo no puedo aceptar, o culturalmente en la mayoría de países no se puede legalizar lo que es la pedofilia, aunque ellos no se consideren enfermos, porque son conscientes de su situación, como les había dicho. Pero ellos, a pesar de todo, inclusive en Londres se creó una vez, pero se disolvió en poco tiempo, un partido compuesto por personas que se consideraban pedófilos. Ahora, ¿qué sucede con el caso que usted me refiere? Que lleva, por ejemplo, en algunos países, en mi país, si un mayor de edad se casa, usted puede, por ejemplo, o no se puede utilizar el término casar,
si un mayor de edad, usted puede tener ya 18 años, si es la ley en su país, para cumplir la edad adulta, y usted sexualmente se involucró con una persona menor a 18, usted sexualmente puede ser, o sea, legalmente puede ser penado. Y esto no se considera una pedofilia como tal. Ya aquí lo que entra es, depende del Código Penal del país. En el mío, por ejemplo, esto se llama seducción. Yo induje a un menor por diferentes métodos y este menor no es, ya que no es emocionalmente en su cultura, en su país, una persona que puede inclusive sostenerse o trabajar inclusive, o sea, es penado inclusive usted contratar a un menor de edad. Entonces, por lo cual tiene que esperar cumplir 18. Por lo que a partir de esta edad, esta delgada línea de tiempo, no se considera una pedofilia, se considera una seducción. Entonces, habría que ver, dependiendo del Código Penal del país, para considerarse este tipo de casos. Pero es casi siempre. Sí sucede mucho, como usted comentó, el tema de que hay madres que por bienes económicos pues venden, entre comillas, a sus hijas. Bueno, determinada familia es pudiente, tiene un poco más de dinero, nosotros somos de bajos recursos, pues voy a consensuar la relación. Pero aquí no entra la pedofilia, aquí entra lo que es la seducción. Pues a partir de aquí vamos a continuar ahora a diferenciar lo que es la pedofilia de la pederastía. Y se define de una manera sencilla. Vamos a continuar. La pederastía. ¿Qué es una persona pederasta? Es quien traspasa la fantasía sexual con menores a consumar estas fantasías. ¿Qué quiere decirnos esto? El pedófilo puede tocarse, puede ver archivos, puede ver videos, fotos, puede ver un menor en la calle, puede pensar, le gustó, se sintió atraído, pero no va a hacer nada. Ahora, si yo toqué el menor, puede ser sus partes íntimas, puede ser, o sea, cualquier tipo de tocamiento. Aquí sí hablamos de agresión sexual. Entonces, esa agresión sexual es catalogada como pederastía, porque ya la persona, esto sí es penado. La pedofilia no se pena, la pederastía sí, porque es agresión sexual. Ya dependiendo del país, el Código Penal del país, pues esto puede penarse, los abusos sexuales, ya que es donde entra el abuso sexual y debe cumplirse. Para también, otro criterio para cumplirse es que debe ser al menos 5 años mayores. O sea, la persona, el pederasta, debe tener al menos 5 años. Es decir, que si yo tengo 18 años y yo estuve quizás con una persona de 11, 12 años, yo puedo ser demandada legalmente, porque yo soy consciente, además ya soy una persona adulta, y ese menor no tiene quizás el nivel cognitivo, a pesar de que ya en muchos países en Latinoamérica y en Europa el tema sexual está demasiado abierto. Digamos, por ejemplo, en España, que desde tempranas edades, pues, es bien sabido que los menores tienen relaciones. Pero si se traspasa la edad de 18, pues puede ser penada esta persona. Y aquí es donde viene la parte más grave, porque los pederastas, hay varios tipos de pederastas. Entonces, ya aquí puede haber transgresiones, porque es que un abuso sexual en toda la dinámica va a afectar a la persona emocionalmente. Entonces aquí me gusta, o sea, quiero que tengan esa parte bien clara. Quiero que después de esta clase sepan la diferencia para quienes no lo sabían, porque sé que algunos lo sabían. Un pedófilo es quien se siente atraído y un pederasta es quien comete abuso sexual. Son dos vertientes. El pedófilo puede tocarse, pero nunca va a tocar el menor. El pederasta sí lo va a tocar. Esos impulsos sexuales que siente el pedófilo, el pederasta lo va a consumar. Entonces, ¿qué sucede? No todos los pedófilos son pederastas, pero todos los pederastas sí son pedófilos. Esto es sumamente importante. Entonces, hay unos tipos de pederastas.
Las agresiones sexuales pueden ser por pederastas fijados, por pederastas no fijados y por pederastas regresivos. Ahora bien, vamos a ver qué significa esto. Tenemos a los fijados. Estas imágenes se las quise colocar acá. Vamos a explicar un poquito. Voy a explicar estos casos. Aquí tenemos el mayor pederasta de la historia, Luis Alfredo Garavito, colombiano, cometió agresiones sexuales en varios países, Ecuador, Colombia, se dice que inclusive puede que hayan habido casos en Venezuela y Perú. En el Suramérica, este señor Arazo es considerado, le digo, el mayor pedófilo de la historia. Según sus palabras, llegó a tener, fueron más de 300 víctimas, 300. ¿Saben cuántos vivieron? ¿Cuántos dejó vivo este señor? Dejó a muy poquitos vivos. Dejó alrededor de 2, 3 víctimas vivas. Y tengo entendido que una de las víctimas de este señor, que inclusive llegó a dar una entrevista, me parece que después, creo que vi la noticia de que terminó con su vida debido a que los factores psicológicos bajo los que fue abusado por este señor fueron tan graves que nunca se llegó a recuperar. Entonces, por eso la pederastía es muy grave y por eso las asociaciones pedófilas no son socialmente aceptadas en muchos países, porque aunque no todo pedófilo es pederasta, pero puede darse situaciones en las que la persona va a querer traspasar esta delgada línea y se va a promover abiertamente aún más lo que es el abuso sexual. Entonces es muy grave. Tenemos, por ejemplo, el caso aquí que no se puede ejemplificar mejor con este señor. ¿Alguien sabe su nombre? Es un caso muy famoso de Estados Unidos. El señor estaba casado, tenía su familia, sin embargo, tenía una compañía, manejaba una compañía propia en la que el personal que le gustaba contratar eran adolescentes. ¿Qué sucede con estos adolescentes? Abusaba de ellos en su casa y en su propia casa también los enterraba. O sea, es sumamente peligroso. Eran personas que iban engañadas, creyendo que iban a trabajar para este señor y nunca regresaban a sus casas. Entonces, vamos a continuar un poquito más aquí. Tenemos los fijados, como le digo. Su orientación es primaria y exclusiva hacia los niños, como el caso de Luis Alfredo Garavito. Todas sus víctimas con abusos sexuales fueron menores de edad. Entonces, son personas que no llegaron a tener, no se llegaron a casar, nunca llegaron a tener quizás, o si la llegaron a nivel, siempre van, que es lo que les comentaba al inicio, es más sencillo la relación que se puede tener con un menor que con un adulto. Entonces, socialmente siempre van a sentirse atraídos por estos. Entonces, por eso se dice que son fijados, porque sus fijaciones siempre hacia menores. Entonces, los no fijados, estos, por ejemplo, aquí tenemos a que puede que lleguen a tener otro tipo de relaciones a lo largo de su vida. Y estos también inclusive pueden llegar a engañar a sus víctimas, a que le mande contenido. Y aquí entonces empiezan a traspasarse las líneas. ¿Qué sucede también con el regresivo? El regresivo, por ejemplo, en este caso, para señalizárselo mejor, este es el caso, una imagen de una película, es de un autor francés. Este señor, pues, estuvo con una menor de 14 años, ella luego denunció el hecho, pero fueron múltiples las veces. ¿Qué sucede? ¿Qué hay bien con los regresivos? Los regresivos son personas que tienen relaciones sociales con su medio ambiente, o sea, están bien integrados a la sociedad. Pero ¿qué sucede? Puede ser una persona
que inclusive puede tener hijos, pero sucede que mi pareja es o muy conflictiva o es o sea, muy dominante en la relación. Entonces, cuando tienen algún tipo de estrés a lo largo de esta relación, recurren a un menor. Este menor pueden ser sus propios hijos, este menor puede ser sobrinos, puede ser del ente familiar, o como también puede ser de un ente laboral, como tenemos, por ejemplo, profesores, docentes deportivos, docentes escolares. Cuando necesiten liberar una tensión, pues es más sencillo quizás yo liberar esta tensión para no tener que causarme más estrés del que ya llevo emocionalmente. Me resulta más fácil ceder a un menor. Entonces, estos son más como quizás del momento, por llamarlo así. Entonces, una de las preguntas que vi que hicieron, ¿tiene tratamiento la pedofilia? Algunos autores refieren que no, refieren que estas preferencias se van a dar a lo largo de su vida. Entonces, los tratamientos están más indicados a lo que es la terapia conductual, dígase, para que esta persona nunca llegue a transgredir esta línea, que nunca la llegue a traspasar lo que es la línea de abusar de un menor, de tocar a un menor. Entonces, se trabaja bastante con lo que es la terapia conductual, por lo que si una persona se siente atraída, puede buscar libremente ayuda en un psicólogo para tener este tipo de psicoterapia y de hablar libremente de sus pensamientos. Entonces, el psicólogo le va a proveer de herramientas para trabajar a nivel personal lo que son con estos deseos. Aquí tenemos inclusive lo que es la bandera, perdón, de las redes de pedófilos que le había comentado, inclusive de la que comentó uno de los compañeros. Dice: la pedofilia no es una orientación sexual. Eso es uno de los marcos que refieren, o de los criterios que refieren para que éstas se legalicen, indicando que es algo sano, no son enfermos. Y aquí entonces refiere otra imagen, esto era de una comunidad en Facebook. Dice: ser pedófilo no es un delito. Fue una red de apoyo en la que se sumaron bastantes personas que se sentían identificadas, pero se llegó a cerrar por el tema de que es como le comentaba. Hay dos tipos de pedófilos. Está el que sabe que no le gusta cómo se siente, no le gusta sentirse atraído, quizás es algo que está haciendo de forma inconsciente y va a buscar ayuda, porque a lo mejor le quiere tener una relación con una persona adulta, con alguien de su edad, pero emocionalmente no tiene la capacidad. Entonces, estos sí buscan ayuda. Y están los demás, que estos pues son los otros que pueden llegar a traspasar esta línea. Aquí le puse una imagen para decirla brevemente. Ellos, las redes, indican, por ejemplo, ser aceptados socialmente, la inclusión en el movimiento de LGTB, permitir el fomento del amor hacia los niños y las niñas, la derogación de las leyes de que un menor de edad puede dar consentimiento sobre tener relaciones sexuales, la eliminación de la clasificación del DSM y de la OMS como una parafilia. Entonces, ellos, ya que se consideran personas totalmente sanas. Entonces, aquí le voy a poner brevemente lo que es un video. De estas mismas redes de apoyos, pues salen algunas cosas, porque están los pro y los contra. Dentro de los pro, tengo esta. Voy a silenciar mi micrófono.
Como pueden ver en el video, este señor creó muñecas de las mismas edades a las cuales se sentía atraído y las comercializó. Entonces, según él, era para un bien, pero no ha sido bien vistas por el tema de que quizás yo me canse de consumar relaciones con este tipo de objetos, en este caso, y quiero algo más, quiero una experiencia más vívida. Entonces, aquí puede llegar a traspasarse la línea. Entonces, estas muñecas han sido debates en muchos países para su aceptación. Bueno, acá se repitió una. Tenemos acá un ejemplo. Me gusta mucho ejemplificar. Por ejemplo, tenemos a Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo abusó y asesinó a 53 niños. Él nunca se sintió culpable. Él es catalogado dentro de los pederastas sádicos, ya que en uno de sus primeros delitos, él por accidente, mientras abusaba de su menor, pues la menor se cortó, o sea, hubo un corte en la que al brotar la sangre, pues él se emocionó aún más, le gustó más la experiencia, en los que a los siguientes abusos fueron peores, porque ya él cortaba adrede a dichos menores, por lo cual sufrían más, ya que esto utilizaba la fuerza, no eran actividades consumadas por ningún concepto. Entonces el menor estaba siendo agredido en todos los sentidos de la palabra y finalmente le daba muerte a sus víctimas. Fue sentenciado a cadena perpetua y pues me parece que ya también falleció. Estos tipos de los pederastas, por ejemplo, los que se catalogan entre ellos mismos, algunos, los que son conocedores de su tema, pederastas, pedosadismos. Estos en ocasiones llevan listados, ya estos entran aquí más dentro de lo que son agresores sexuales seriales, dirigidos siempre hacia menores. Pueden llevar listados de sus víctimas y le van a dar muerte. No por temas de sadismo, dígase, porque le gusta ver la sangre, por ejemplo, en el caso de Andrei Chikatilo, sino porque el menor no puede identificar por X o Y razones, pero yo no lo puedo dejar con vida, porque el menor, pues, si lo hace, yo no puedo controlar estos impulsos sexuales que siento. Entonces, como siempre voy a estar en constante agresión a uno y otro menor, pues tengo que terminar con su vida. Esta es la estructura de pensamiento que tienen estos pederastas. Entonces, por eso siempre es que ante cualquier tema de promoción sobre la pedofilia, pues se detiene socialmente por el tema de que algunos no logran contener este tipo de impulso y los abusos sexuales llegan a ser, no se limitan a la agresión sexual, sino contra la vida del menor. El perfil del pederasta, algo sumamente importante. Este tipo de personas lo podemos identificar de diferentes formas. Ahora, antes de entrar aquí, ¿qué sucede con los abusos sexuales? Los abusos sexuales con los niños. Un menor puede ser agredido por diferentes razones. Puede ser sugestionado, puede ser engañado, puede ser condicionado inclusive. Anteriormente quizás estas personas le van enseñando fotografías, le van accediendo a ellos de forma sexual de diferentes formas, o andan paseándose desnudos por la casa una que otra vez cuando están solos con el menor, para que el menor vaya pues familiarizando ese físico desnudo, y ya cuando llegue a agredirlo, a tocarlo, pues que no le tome por tanta sorpresa. Entonces, los abusos sexuales en ocasiones, que es en el caso que sucede con los sacerdotes en estos casos, no es, por ejemplo, un niño quizás no se va a sentir amenazado.
por la figura que la amenazó, dígase padres, un sacerdote, o sea, padres biológicos, o por un sacerdote, por tíos, por amigos de la familia, porque el menor, inclusive a veces en ocasiones, llegan a abrirle la puerta de la casa cuando esa persona sabe que el menor está solo, porque es alguien de confianza para el menor. Entonces, aquí es en donde se dan más este tipo de agresiones, en la que sucede una y otra vez, y muchas veces hasta después de muchos años es que el menor no llega a hablar. Entonces, estas personas cumplen con el perfil de que tienen un buen nivel educativo y académico, son integrados a su sociedad, son integrados de la forma que pueden pertenecer a asociaciones, actividades sociales, tienen buenos trabajos, se relacionan, por ejemplo, inclusive perfectamente con menores, puede que nunca inclusive hayan tenido, si son muy, muy bien integrados, que no hayan tenido conflictos a nivel social. Si fue agredido sexualmente en su edad, pues va a buscar niños similares a la edad en la que fue abusado. En ocasiones puede también ejercer violencia sobre su familia, entonces este mismo de violencia puede verse arraigado quizás también con abusos posteriores o con poco control de impulsos. Dentro de otra, por ejemplo, como le mencioné, puede exhibirse desnudo en ocasiones delante de un niño, inclusive puede engañarlo y decir, ay, fue un accidente, no sabía que estabas aquí, o ay, perdón, no te avisé, no cerré la puerta del baño, o ay, no sabía que te estabas bañando, porque va accediendo al menos de diferentes maneras. O sea, nunca, el abuso sexual casi nunca se da muy poco por desconocidos en el sentido de que, ay, vi este menor, déjame agredirlo sexualmente. No, casi siempre esto se planifica. Entonces aquí es donde va entrando la gravedad de que son conscientes y por eso es penado por la ley. Entonces planifican, estudian a su víctima, estudian el entorno, estudian dónde pueden hacerlo, la hora, cuándo, dónde. O sea, todo esto es premeditado. Por eso en ocasiones yo he visto multiplicidad de casos en las que, por ejemplo, llegué a ver uno de forma personal por mi trabajo, en la que hubo una menor que ella terminó diciéndoselo a una tía, y de qué manera el agresor accedía, y el agresor era su padrastro, la madre se iba a trabajar, decía, a veces salían todos juntos de la casa, él decía que, bueno, él se llevaba a los menores, eran dos hermanitos, entonces él iba a llevarlo a la escuela y la señora seguía a su trabajo. Pues cuando él llegaba a la escuela, él dejaba al pequeño y se llevaba a la niña. Entonces, en la casa, como él sabía que iban a estar solos, abusaba de la menor. En ocasiones a la víctima no se le cree. Por aquí entran otros factores. Entonces, es como le digo, siempre van a estudiar su entorno, van a estudiar a la víctima. Y si inclusive la familia no es muy integrada, pues sabe que el menor no va a hablar, que con muy baja probabilidad va a hablar, ya que no tiene cercanía con las figuras de la casa, y el abuso va a continuar creciendo. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos, el situacional y el preferencial. El situacional es el más frecuente, ya que va a agredir aquí entra en el que es en su entorno familiar, en su entorno social. Entonces no tiene una orientación preferida, ya que es algo pues del momento. Y tenemos al preferencial. En tiene comportamientos más impulsivos, pues inmediatamente quizás tiene la oportunidad con dicho menor, aunque no tenga tanto contacto, pues, pero es un control de impulso tan marcado que ante la oportunidad pues lo va a hacer. Entonces tenemos factores en los que muchos psicólogos y educadores pueden conocer las consecuencias del abuso, o sea, pueden identificar señales de abuso. Dentro de estas manifestaciones pueden ser conductas autolesivas, trastornos conductuales,
en lo que el niño se va a aislar, de repente era un niño muy juguetón, pero ya no quiere salir de la casa, ya no quiere compartir con sus amiguitos, o el menor inclusive puede referir de que por ejemplo, si es ejercido por una persona cercana, un padre, una madre, si no viven juntos, por ejemplo, cuando le mencionan que se va a inventar una excusa porque no quiere ir, sabe que le espera allí ante cualquier oportunidad. Entonces, empiezan a tener manifestaciones conductuales bajo las cuales van a influir, o sea, estos mismos factores conductuales pueden ser indicadores de identificación, pero a nivel personal para la víctima son dañinas porque se van a desarrollar cierto tipo de afecciones que le van a impedir desarrollarse de forma natural como lo estaba haciendo. O sea, va a crecer con lesiones en su cuerpo a nivel psicológico, y esto va a permutarse en lo que es la adultez. Va a llegar a tener problemas de relaciones con adultos, o sea, relaciones no inclusive sexuales, aunque sí en ocasiones es evidente. Hay víctimas que no llegan, por ejemplo, se dice que inclusive la homosexualidad, por psiquiatras, esto no, algunos psiquiatras refieren que la homosexualidad es referida porque el niño fue abusado, o refieren, este tipo de personas casi siempre refieren que fueron abusados. Entonces, a mí me abusó un adulto, hombre, entonces yo voy a atender por el lado de que voy a preferir las mujeres porque el hombre me recuerda a un evento traumático de mi infancia, entonces por eso lo voy a evitar ese sexo. Entonces va a influir en todo tipo de relación social y psicológica en la persona. Entonces aquí hay factores de credibilidad. Muchas veces el menor ha sido amenazado de que se va a quitar la vida tanto de este como de un familiar cercano. Voy a quitarle la vida a tu madre, a tu hermanito si lo dices. Te voy a matar si lo dices. Puede inclusive comprarse al menor. A veces el menor refiere a figuras cercanas, a una madre, a un padre, de que fue abusado por dicha persona, y no le van a creer porque a veces el agresor es tan integrado que o sea, aquí es donde viene la sorpresa. Ay, no imaginaba que tal persona pues iba a hacerlo. No, yo no puedo creer que tu padre te haga eso. No puedo creer que mi hermano le haga eso. Entonces, hay menores en los que se ha visto, por ejemplo, el caso de esta imagen. Esta niña refirió múltiples veces de que estaba siendo abusado por su tío. Nadie le creía, su madre no le creía. La propia menor tuvo que grabar su abuso para que le puedan creer. Entonces, increíblemente, en ocasiones a nivel familiar son ocultados. Casi siempre los abusos sexuales se dan en entornos familiares. Según las estadísticas, yo he tenido casos de menores que son abusadas por tío, por hermanos y hasta por el abuelo. O sea, 2 y 3 miembros de la familia abusando de un mismo menor. Y a veces lo refieren y nadie lo cree, entonces el abuso se va perpetuando y el menor va siendo más y más y más agredido, hasta que en ocasiones aquí es donde viene que el menor no quiere continuar con su vida porque no quiere continuar con el abuso, porque ya está muy lastimado física y emocionalmente. Entonces, vamos a entrar ahora a otro tema. El otro tema, vamos a ver si ya es un poquito más corto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O quieren que continuemos al siguiente tema? Sería mejor continuar y al final pasamos a ese segmento. Relacionado a los abusos sexuales tenemos el grooming. Esto es el acoso sexual de una persona adulta hacia un niño o adolescente por medio a internet, es decir, por vía alguna red social, puede ser Instagram, puede ser Facebook, que hay múltiples métodos en los que estas personas utilizan para acceder a un menor. Casi siempre se hacen pasar por otro menor.
En ocasiones utilizan otro tipo de estrategias, eso vamos a ver más adelante, pero estos se identifican porque ya que es un medio virtual, pues yo puedo, inclusive se han visto casos de personas que acceden, les da miedo acceder a un menor, se sienten atraídos, por ejemplo, a un sobrino. ¿Cómo le va a llegar al sobrino? No quiero hacerlo físicamente, o de momento no quiero hacerlo físicamente, déjame empezar por la vía virtual. Entonces se crean un perfil falso, van a tratar de empatizar con su víctima. Si no la conocen, por ejemplo, van a tratar de empatizar, ay, ¿qué te gusta? Sí, a mí también, porque un menor, o sea, el nivel cognitivo entre un menor y un adulto es en ocasiones abismal y pues hay multiplicidad de factores por los que se puede engañar. Entonces ese es el tipo de método que se utiliza. Entonces tenemos aquí las etapas. Tenemos contacto y acercamiento. Entonces, mientras sobre su edad, su imagen, su sexo, para establecer empatía. Tenemos el componente sexual. El acosador consigue que la víctima le envíe fotos o videos de contenido sexual o erótico. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, puedo decir, ay, yo, por ejemplo, en el caso de niñas, va a decir, ay, yo no tengo pechos. Y la otra niña le va a decir, ay, sí, yo tengo. Entonces le va a decir, ay, pero déjame verlo. Entonces aquí, o sea, la niña no sabe que la están engañando. Entonces aquí es donde empieza el tema de que la niña inocentemente le va a enseñar o le va a encender una cámara o le va a solicitar una foto o un video en la que la niña le está enseñando sus pechos. Para la niña es por otro tipo de cosas, o sea, por lo que le está enseñando, pero la otra persona tiene una total intención. Entonces, en ocasiones este tipo de contenidos o se comercializa o se tiene para sí propio, o sea, para consumo propio. Entonces, aquí es donde empieza el ciberacoso, cuando la víctima ya no quiere acceder a lo que es continuar enviando, encendiendo cámaras o tomándose fotos, pues empieza el acoso, empieza una y otra vez, va siendo amenazado, inclusive en ocasiones le logran tomar contraseñas, o sea, logra que el menor quizás le dé la contraseña de algo, le hackean, puede tener más acceso a más contenido, o le dice que si no lo hace va a acceder y le va a enviar tales fotos a todos sus contactos o su familia, y aquí es donde viene la cosa y por eso se denomina este tipo de delito de forma virtual. Entonces la consecuencia tenemos que es un acceso a material, le engaña con actividades o retos. En ocasiones, por ejemplo, aquí a algunas niñas se le puede escribir voluntariamente, ellos la buscan, la cazan más bien, y le van a decir, bueno, yo soy una agencia de modelaje, estoy buscando niñas, mira, tú me pareces muy linda, me puedes enviar una foto en ropa interior para verte, puedes hacer un video modelando, y aquí es donde empieza pues el mismo acceso al material. Entonces, el perfil de estas personas son pederastas digitales. Muchas veces no llegan a consumar el hecho, pero sí lo solicitan de forma digital. Solicitan este contenido de forma digital. Entonces, no le interesa conocer a su víctima en persona, pero pueden ser más agresivos. Pueden pedirle fotos o fotos ajenas o le dicen, mira, tienes que enviarme fotos de tu hermanita, porque si no, tal cosa. Entonces, o sea, ahí empieza con las amenazas. Le puede solicitar fotos tocándose, le puede, o sea, es múltiple, son más agresivos. En resumen, entonces tenemos los cazadores, que ya estos son, inclusive a veces son las redes de pedófilos, en la que estos son delincuentes más organizados, estos son los que mueven, los que comercializan todo este tipo de contenido y que lo hacen de hecho por este objetivo. Entonces aquí puede ser más grave, porque inclusive se puede tener acceso a este tipo de menores, dependiendo del contexto, puede caer en la trata de personas y en la comercialización inclusive de estos niños, depende del entorno en el que se den. Tenemos los depredadores, que son los más violentos. Estos inclusive pueden sí llegar a conocer a su víctima, dependiendo el contexto, la cercanía, y pueden llegar a terminar con la vida de su víctima. En este caso, estos son, aunque se pueden clasificar groomes, porque empezaron de forma digital, pero son pederastas. Entonces, tenemos los productores de contenido sexual infantil.
en lo que estos, como el CELIS, o sea, estos se dedican a la producción. Les solicitan constantemente videos, pero para producciones. Ven cosas, videos, contenido más largos, de más tiempos, y los ven. Entonces, para su detección tenemos, por ejemplo, en los niños, en estos casos que son acosados de forma digital, se parecen, tienen ciertas similitudes a lo que son las agresiones físicas, en la que tenemos explosiones momentáneas de agresividad, tenemos cambios en la conducta, tenemos cambios de humor, tenemos, o sea, todo tipo de cambios emocionales, tenemos retraimiento social, vamos a tener momentos de tristeza o de indiferencia, ya al niño quizás algo le gustaba, pero de momento ya no se interesa por tal actividad. Entonces, aquí es donde los padres, los educadores y demás, pues deben de considerar, evaluar dicho menor, de si está sucediendo algo en su entorno o está sucediendo alguno de este tipo, si está sufriendo algún tipo de este acoso. Organizado con diferentes funciones. Por un lado, los cazadores, los que se dedican. Le voy a colocar un video, voy a silenciar mi micrófono para que no haga eco. Esto fue una red de estos tipos de cazadores, como le digo. Lo voy a poner brevemente para que vean un caso ejemplificado. Organizado con diferentes funciones. Por un lado, los cazadores, los que se dedicaban a rastrear a menores en varias redes sociales y les enviaban enlaces para participar en una plataforma. La mayoría de las víctimas, niñas de entre 8 y 14 años. Después comenzaba la segunda fase. Una vez accedían al enlace, se encontraban con vídeos de otros menores para que no sospechasen en ningún momento que detrás había adultos. Luego las animaban a emitir a través de su webcam, siempre haciéndoles creer que se trataba de un juego y emitiendo incluso en directo. Incluso veían esto como un juego y no como algo tanto de tipo sexual. No veían realmente la maldad que podía haber. Las investigaciones comenzaron hace 3 años. La plataforma estaba administrada desde España y ya ha sido bloqueada. En total hay 31 detenidos, 3 de ellos en nuestro país y son ya... Bien, entonces... organizado con diferentes funciones. Por un lado, los cazadores... Hasta aquí sería para, de forma simplificada, quería terminar este tema. Pues ya aquí sí empezamos con las preguntas. Estoy abierta a todas las preguntas. Espero que se haya entendido bien el tema y pues lo que no hayan entendido, este es el momento. Adelante. Pueden ir levantando la mano, haciendo los comentarios en la caja de comentarios y aquí estamos. Le vamos a ir dando la participación. Puede abrir el micrófono, Olguita Rivera. Buenas noches. Según tengo entendido, bueno, en caso me haya quedado claro, la pedofilia son las personas que nada más tienen el deseo, pero no llegan a consumarlo. La pederastía son los que sí lo llegan a consumar. Y el grooming son las personas de que lo hacen a través de una forma cibernética. Correcto, ¿lo entendiste? Excelente. Hay otras personas con la mano levantada. Gaby Mato de primero, después Mari y después Meli. Gracias, buenas noches. Bueno, excelente la ponencia, la verdad, muy buena, muy clara. Y me hiciste acordar, cuando hablaste de las muñecas, a un caso, yo soy de Argentina. En provincia de Buenos Aires, hace un mes y pico, desbarataron una casa, allanaron, mejor dicho, una casa. Aparentemente era de una red de pederastas. Secuestraron móviles, dispositivos. Y lo que más me llamó la atención, y era entre terrible y aberrante ver las fotos, o sea, lo que te dejaba ver un programa de televisión que lo pasó, digamos, ¿no? Eran bebés hechos de silicona, no de plástico como un bebé común
con el que juega un nene chiquito o una nena chiquita, según decían 4 kilos y pico, ¿sí? O sea, lo que puede pesar un bebé. O sea, eran bebés vestidos, pero muñecos. El dueño de la casa, del inmueble en donde que allanan, dice que los tiene para terapia, pero claro, tenía como 20 más o menos, más amén de un montón de juegos, de juguetes sexuales, de pornografía. Acá en Argentina se dice material de abuso sexual contra las infancias y adolescencias, no se dice más pornografía infantil, pero bueno, ponele. Y todo eso se estaba peritando, así que por ahora ya es como que está callado el caso, calculo que hasta que salgan las pericias que llevan su tiempo. Pero cuando mostraste las muñecas me vino eso a la mente, y la verdad, sí, ver las muñecas es choqueante y chocante, las dos cosas. Ver un bebé así es terrible, francamente me parece una cosa aberrante. Eso quería comentarte, bueno, y felicitarte. Muchas gracias. Gracias a ti por tu intervención. Si bien es cierto que este tipo de, bien como comentaron, se fomenta casi siempre este tipo de actividades. O sea, no solo se comercializa, es que con la comercialización se fomentan las agresiones sexuales a menores. Entonces, casi siempre son fijados a determinadas edades. Algunos le interesan más los bebés, otros los adolescentes, otros ya de 7, 8 años, pues cada uno es de forma personal. La persona que sigue. Buenas tardes. Para empezar, felicitaciones por la disertación de este tema. Muy bueno, muy conciso. Y tengo 2 dudas. La primera, ¿cuáles son los motivos por los cuales una persona puede convertirse en un pedófilo o pederasta o ambos? ¿Y qué medidas hay o qué terapias se tienen que aplicar a este tipo de personas para que no cometan abusos contra menores? No sé si quizás entraste tarde al MIT, pero los factores pueden darse por diferentes razones. Puede ser por la afianza debido a cierto tipo de experiencias de índole sexual, ya sea por curiosidades, por acceso de otros adultos, por tocamientos indebidos, por material, por haber visualizado material. Puede ver, casi todos son por distorsiones cognitivas que se fueron afianzando a lo largo de la niñez y adolescencia, y pues a partir de aquí es que ya en la adultez pues se mantiene la conducta. Entonces, se trabaja a nivel terapéutico. En ocasiones, si los impulsos pues son muy pronunciados y ya tenemos casos de que se traspasó la línea y pues se llegó a la pederastía, que es el abuso sexual, pues puede tener inclusive acceso, o sea, se trabaja además de psicoterapia con factores, con farmacológicos, o sea, a nivel de tratamiento farmacológico, y que puede ser diverso. Ya esta parte lo trabaja de la mano de psicólogos y psiquiatras, este tipo de personas, pero se trabaja si la persona puede buscar ayuda y es consciente de su situación. Bien, hola, quien continúa ahora yo. Tengo una pregunta y es saber, porque creo que no lo escuché, es si los pederastas se pueden considerar como psicópatas debido a que estuviste comentando que los mismos suelen planear exactamente lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a llevar a cabo. Esa es la duda que tengo. Mira, hay una delgada línea. Si tenemos que es alguien ya serial, si es una persona que se puede considerar ya como un agresor sexual serial, pues puede entrar dentro del factor de psicopatía, pero también necesitaría una evaluación psicológica, una evaluación clínica, en este caso,
pues si la persona también practica sadismo con el menor, pues puede entrar dentro del renglón de este tipo de psicopatías, porque ya no solo está dentro de la parafilia, o sea, está trascendiendo a una conducta dentro de los trastornos de personalidad. Entonces, para tener una persona dentro del trastorno de personalidad deben de darse ciertos criterios. Entonces, como digo, dependiendo pues el nivel de lo que se realice, de la actividad que se está realizando con el menor, sea sadismo, sea serialidad, la conducta, debido a la misma planeación, porque son cosas premeditadas, pero pueden verse asociados o pueden tener rasgos de una, pueden no ser considerados como tal psicópatas, pero sí puede tener rasgos de psicopatía. O como puede haber comorbilidad en este caso, que pueden ser las dos cosas. Bien, perfecto. Muchas gracias por aclararlo. ¿Siempre hay alguien más? Sí, maestra, buenas tardes. Nuevamente, José Luis Miranda de la Ciudad de México. Muchas gracias por su ponencia y nuevamente felicidades. Una excelente ponencia. Yo tengo una pregunta que para mí es muy importante. ¿Cómo detectamos en el infante que está siendo objeto de estas agresiones? Es decir, porque es muy difícil para una persona, como puede ser un padre o una madre, que está todo el tiempo en una dinámica, el darse cuenta quizás de que algo está pasando y luego le agregamos la incredulidad. ¿Cómo podríamos detectar que un menor está siendo objeto de estas agresiones, maestra? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Aquí entran la intuición en este caso por el tema de los padres. Si quizás mi hijo es activamente, socialmente activo y de momento pues se me retrae, ya no quiere jugar con los niños, ya no quiere dibujar, ya solo quiere estar encerrado en la casa o todo el tiempo durmiendo, o ya hay actividades, por ejemplo, que asista a clases de natación o de alguna arte marcial, ya no le apetece continuar, pues estos son indicadores de que hay algo que está afectando el factor psicológico y emocional de este menor. En los docentes, por ejemplo, en muchas ocasiones se dan cuenta porque el menor tiene bajo rendimiento académico, el menor quizás no era agresivo, de un momento pues empezó con episodios de agresividad, maltrata, empuja a otros amiguitos, los golpea. Sucede que el menor no era así, es algo que ha impactado o se está inclusive también pues autolesionando. En ocasiones hay niños que las autolesiones casi no se ven porque utilizan abrigos. Entonces se cortan por acá y se cierran. Entonces a veces cuando los vemos así, que se cubren demasiado, algo que no hacían antes, pues podríamos de manera sutil verificar, pero tenemos casi siempre estos indicadores: retraimiento social, episodio de tristeza, tenemos intentos inclusive autolíticos en la que el menor intenta quitarse la vida en varias ocasiones, 1 o 2 veces. Puede ser por este tipo, esos son muchos indicadores, pero casi siempre los más pronunciados son estos: retraimiento, intento de quitarse la vida, episodios de agresividad y bajo rendimiento académico. Estos son factores sumamente importantes y son detectados casi siempre o aún más en las escuelas, porque al darse casi siempre en entornos familiares, por estadísticas, se dan en entornos familiares. En la casa no lo conversa o el abuso es aceptado dentro de la casa por temas sociales. Entonces no se comunica, no se denuncia, pero a veces se lo comunican a un amiguito y el amiguito va y se lo dice al docente. O el niño sabe o ya no quiere continuar y va y se lo dice al docente. Entonces aquí es donde vienen que las escuelas o inclusive los hospitales, cuando tienen un intento de suicidio, que se le consulta al menor por qué intentó contra su vida,
Entonces, aquí es donde refieren a los expertos lo que está sucediendo con ellos. Maestra, muchas gracias. Solamente una inquietud más. Si el terapeuta se da cuenta evidentemente de esta situación, pero la familia no denuncia, ¿el terapeuta tiene obligación de denunciar a las autoridades? Dependiendo, sí, dependiendo del país, sí. Por ejemplo, en mi país se da mucho, sí, que se denuncie. Llegó un menor, pues, con un intento de suicidio a un hospital. El hospital denuncia. Llegó un menor que refirió que fue abusado sexualmente. El hospital denuncia, la escuela denuncia. O sea, hay líneas para esto, hay las vías, se le proveen las vías para realizar las denuncias vía telefónica. Si el menor está consciente de que la familia, o sea, si las instituciones son conscientes de que se está dando en un factor y que ya el menor dijo que le refirió a la madre que es abusado por el padre, pues la institución denuncia porque sabe que la madre no lo va a denunciar. Entonces, ya aquí entran factores culturales dentro del marco legal y cultural en el que se esté dando el abuso. Pero hay países de Latinoamérica en el que sí hay instituciones que denuncian el abuso. Y hay que ver también el contexto, porque si quizás la persona ya es adulta y está refiriendo que fue abusada sexualmente, pues ya la persona es que voluntariamente tiene que denunciar el abuso, pero si es un menor, debe de denunciarse. Muchas gracias, maestra. Felicidades. Muy amable. A su orden. Guillermo Silva tiene la mano levantada. Sí, muy buenas noches. Realmente es bastante interesante la ponencia y felicidades. Solo tengo una duda que sí me queda. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Correcto. Se hablaba sobre el grooming, que es cuando una persona acosa a otra a través del internet y las redes sociales. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que, por ejemplo, no es que acosan, sino que ellos gustan de ver, por ejemplo, acá en Guatemala, yo hace unos años con unos compañeros me enteraba de los famosos pack que enviaban las adolescentes o niñas pequeñas y se distribuían entre personas adultas. Entonces, estas personas, ¿cómo se catalogan? Que o sea, no acosan a la niña, no le buscan, sino que reciben y buscan que otras personas les envíen este tipo de información. Incluso a mí me llamaba la atención porque una de los compañeros que hablaba sobre este tema decía de que había uno con el que él estaba que estaba enseñando varias de estas fotos de otras de adolescentes y sin percatarse se dio cuenta, o sea, sin percatarse de que una de las fotos que estaba compartiendo era de su propia hija. O sea, estas personas, ¿cómo se catalogan como tal? Estos, o sea, las menores, para ver si entendí, las propias menores eran quien vendían estos packs, o sea, los contenidos, o eran comercializados por adultos. En realidad no es, incluso ni siquiera los comercializan. O sea, son, por ejemplo, jóvenes que obtienen fotos de otros sí, como compañeros de estudio, que estudian en los mismos colegios, y después empiezan ellos mismos a distribuir entre personas adultas, y estas personas adultas a veces ni siquiera pagan, sino simplemente les buscan que les compartan este tipo de fotos o de imágenes o de videos de personas menores de edad. De aquí entra entonces la pedofilia, porque una persona, por ejemplo, un adulto que tenga una orientación sexual definida hacia un adulto, o sea, hacia otro adulto, no va a solicitar que le envíen fotos o videos de un menor. Ya aquí entra como tal la pedofilia. Si es manejada por adultos, es pedofilia. Aunque esté casado, aunque tenga hijos, es pedofilia, porque está consumiendo material, está fantaseando sobre ese material que está viendo. O sea que sí entraría dentro de un desorden, de algo indebido que esta persona, o sea, sí, aunque no tenga contacto físico, porque hablábamos de que generalmente sí, porque el pedófilo, sí, es sumamente, esto sucede más, o sea, es una de las características de un pedófilo, porque el pedófilo nunca va a tocar al menor, nunca lo va a tocar, va a acceder a contenido
conozca o no a dicho menor. Entonces, si es algo eventual, o sea, si es algo situacional, se dio una vez, bueno, por curiosidad, lo solicitó y lo vio, pero si eso se perpetuó a lo largo, como indica el DCM, por más de 6 meses, pues aquí ya tenemos una atracción que puede entrar dentro de la parafilia. Y si es algo más compulsivo todavía, pues sí entra aún más, o sea, si es con mucha frecuencia que se hace, pues entra totalmente dentro del rasgo de la parafilia de pedofilia. Muchísimas gracias, muy agradecido. Si alguna otra persona desea hacer alguna última pregunta o algún comentario, este es el momento. Sí, Marvin, el tiempo con usted. Buenas noches, maestra. Una consulta, maestra. Nosotros en El Salvador tuvimos un caso. ¿Cómo catalogaría usted a esta persona? Ya que él lo que hacía a través de las redes sociales, buscaba a sus víctimas y todo eso y las citaba, ¿verdad? Ya cuando las iba a ver, si le parecía, pues él comentaba que tenía, digamos, algún tipo de relación. Pero si no, solo las iba a observar y hacía cuenta y caso como que no llegaba al lugar. Pero antes de que él comentaba, yo llegaba al lugar antes de la hora que estipulaba a las víctimas, decía, y si me parecía, pues miraba si había algún, digamos, algún mérito para tener algún tipo de relación con ella, si no, pues solo las observaba y pues hacía cuenta y caso como que no citaba a esta persona. ¿Cómo catalogaría usted a esta persona, maestra? ¿La persona era mayor de edad o era menor? Era mayor de edad, maestra. Si era mayor de edad, pues entran varios factores. Entra de lo que es el groomer cazador, o sea, está buscando una víctima determinada, no a cualquier víctima, o sea, no a alguien al azar. Empieza por acá, determinado por la pedofilia, porque los groomers están estrechamente vinculados con lo que es la pedofilia. Si es menor de edad, pues él se está viendo atraído por determinada persona. Entonces, quizás a lo mejor él está buscando alguna característica física dentro de este menor. Para él determinar, pues, si se siente atraído, quizás a lo mejor físicamente, pues es lo que va a decir si él va a entrar en relación con este menor. Pero ¿qué pasa? Aquí entra otro tema legal. ¿Cuál es el tema legal? El que, por ejemplo, mencioné hace un rato. Depende del país y el Código Penal. Si la persona, pues, aunque no cumpla quizás factores de rango de edad, pues muy extensos, puede entrar en lo que es la seducción. Entonces, puede entrar, sí, en el contexto de pedofilia y de seducción a nivel legal, en lo que puede ser penalizado por seducción en este tipo de casos, no por agresión sexual, si quizás a lo mejor no llegó a consumar una relación íntima con la menor, pero sí la sedujo. Entonces, puede ser penado. Si el abogado es muy bueno, se puede mover para penalizarlo por la pederastía o por la seducción, pero sí entra dentro de este rango. Ok, maestro, muy amable, muy interesante el tema. La verdad es que es bien amplio y pues hoy en día las redes sociales están a la orden del día para estos tipos de casos, ya que comento de esta persona, pues tal vez lo hacía a través de páginas de citas también, ¿verdad? Que es bien común a veces poner de dichas personas que las hacen pasar por una edad ya mayor de ella y al final pues terminan siendo menores, ¿verdad? Muy interesante, maestra, gracias. Sí, es bastante amplio el tema. Yo, de hecho, ayer, por ejemplo, tuve un caso de un menor que le enviaba fotos de 14, le enviaba fotos de otra niña desnuda, o sea, él la grabó sin su consentimiento, y él le enviaba esta foto, este video, a todos sus amiguitos. O sea, él le decía, se lo hablaba primero verbalmente, y si él veía que el menor, pues, le decía por curiosidad, mándamelo, pues, él se lo mandaba digital. Entonces, hay que tener sumamente cuidado con lo que son las herramientas digitales y los menores, porque es que el acceso a ellos y el contenido al que pueden tener acceso es sumamente grave. Creo que hay una persona con la mano levantada.
No, licenciada, ya no hay ninguna persona con la mano levantada, entonces vamos a continuar. En primer lugar, darle muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Fue una masterclass muy, muy bonita, la verdad, muy completa. Abarcó los 3 temas de una forma integral y objetiva, que es lo que nosotros siempre buscamos, que todas las personas que estén conectadas pues se lleven el mensaje, y pues por la participación y la dinámica de la misma, pues sentimos que se ha cumplido con el objetivo. Muchísimas gracias. Se ve que sabe mucho, que se ha preparado mucho. He tenido a la vista su hoja de vida y es admirable, la felicito porque se sigue preparando, no se ha quedado solo con lo que tiene, con los logros, y eso pues nos hace sentir felices de contar con usted acá en el Centro Internacional. Por lo que desde Guatemala le mando un fuerte abrazo y le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da de conocerla y de escuchar sus conocimientos tan amplios. Sí, para mí de verdad ha sido todo un placer. Me encanta siempre aclarar este tipo de cosas, de promover el conocimiento. Todos los días podemos aprender algo nuevo y hacer algo con este conocimiento. Por ejemplo, hoy nos fuimos sabiendo las diferencias entre este concepto, las consecuencias, poder identificar a menores, o sea, son cosas que de verdad yo amo enseñar, y me gusta de verdad que se protejan a los niños, y estoy aquí para cualquier pregunta, no importa, me pueden también escribir por mi Instagram, ante cualquier duda, cualquier evaluación de un caso, pues estoy a la total disposición siempre, siempre. Para mí ha sido un placer, me han encantado las intervenciones, de verdad, son personas que me enseñaron de verdad que les gusta el tema y que sobre todo lo entendieron, que es lo más importante. Muchísimas gracias, yo le agradezco mucho. Entonces vamos ahorita le envío por WhatsApp su certificado por el agradecimiento a la ponencia, y también a los compañeros que están acá conectados se les ha dicho de que se les va a regalar la certificación el día de hoy, por lo que antes de poder enviar el link para la certificación les pido de por favor que puedan unirse a nuestra comunidad de WhatsApp, porque por ese medio es que hacemos llegar las constancias para que después no tengamos ese desfase de a dónde se llega. Entonces, ahorita les comparto entonces el link. Como siempre se los he dicho, ahorita tenemos 85 personas conectadas. Doy 3 minutos para que ustedes puedan conectarse y no tengan la facilidad pues de enviárselo a alguien que no está en la reunión. A partir de ahora tienen los 3 minutos. Licenciada, muchísimas gracias. Infinitamente gracias. Las puertas siempre abiertas, y vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales el podcast que usted tiene para que la sigan conociendo más, así como sus redes sociales. Sí, claro. Gracias a ustedes por la oportunidad y pues para enseñar, para siempre continuar enseñando. No, gracias a usted. A usted mil gracias. Ahora mismo le hago llegar su certificado para que lo pueda ver. Cualquier cambio que necesite o lo que usted desee me dice, con muchísimo gusto. Sí, tranquilo. Pues voy a apagar la cámara para que continúen llenando el formulario. No dejen de llenarlo. Acá estoy revisando ahorita cómo va. Nos queda ya solo un minuto y solo tenemos 27 respuestas. Por favor, les recomiendo que lo llenen con tiempo para que después no tengamos el inconveniente de la solicitud a destiempo. Perdona la pregunta,
Yo estoy colocado en un grupo de No puedo WhatsApp, bueno, en 3 grupos registrarme. comunitarios, Ajá. pero no sé realmente si hay algún número específico de otro WhatsApp o algo. No, es que fíjese que lo que pasa es de que están en grupos, pero muchas veces yo envío por la comunidad, que sería el grupo donde están englobados todos, la información, pero no les llega o no lo ven. Entonces, a mí se me hace más fácil que ustedes se unan a la comunidad porque se les llega directamente el mensaje a su teléfono. ¿Cuál sería el de la comunidad, perdone? Ahorita se lo voy a compartir acá porque era lo Muchas que... gracias. Acá lo puede ver ahorita para que... Ese va a ser el mensaje que le voy a dejar ahorita, porfa. Asimismo, también les agradecería mucho, pues compartan nuestra información, nos sigan en Facebook, en Telegram y compartan las conferencias para que más personas puedan conocer y obtener la información, ya que es de conocimiento de ustedes que los días sábados todas nuestras actividades son gratuitas para que todos pues tengan este acceso. Un minuto más voy a dar, hay 57 personas, ¿sí? Bueno, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, gracias por tener ese interés de poderse superar y de seguir aprendiendo, que eso es lo que más a nosotros